El hombre que caminaba con piedras en los bolsillos. Había un hombre, ya con el rostro marcado por la experiencia, que vivía en un pequeño pueblo conocido por sus largos atardeceres dorados. Tenía entre 50 y 60 años, aunque a veces su mirada parecía haber vivido un poco más, pues desde niño había trabajado muy duro, más de lo que cualquier niño debería, y aunque había sido muy alegre, de una alegría real, contagiosa, también había sido siempre muy sensible, tanto que cada golpe de la vida dejaba una marca profunda. Con el tiempo, el hombre adoptó una costumbre extraña. Cada vez que le sucedía algo doloroso, recogía una piedra del camino y la guardaba en sus bolsillos. Al principio eran pequeñas, apenas un recordatorio, pero con los años fue encontrando piedras más grandes y más pesadas. La gente del pueblo lo quería mucho porque su corazón era noble, pero también sabían que cada vez que hablaba, tarde o temprano sacaba una piedra de sus bolsillos. A veces era una del pasado lejano, a veces una que todos pensaban ya había soltado, y a veces una tan antigua que nadie recordaba el motivo por el que la guardaba. Las llevo porque no quiero olvidar, decía él, cerrando el puño alrededor de alguna piedra oscura. Si las suelto, es como si dijera que no importó. Y si no dejo que duelan, es como si se burlaran de lo que viví. Pero la verdad era que no podía caminar bien. Sus pasos eran lentos, su espalda encorvada y su risa, esa que un día iluminó a muchos, sonaba ahora como un eco cansado, atrapado entre piedras. Un día, mientras caminaba cerca del río, se encontró con una anciana sentada en la orilla. Era una mujer pequeña, con ojos tan tranquilos que parecían reflejar el cielo. Tus bolsillos pesan, le dijo sin rodeos. El hombre suspiró. No puedo soltarlos. Son mi historia. Son parte de tu historia, corrigió ella, pero no toda. Él frunció el ceño, confundido. La anciana tomó una piedra lisa del suelo y se la mostró. Mira esta piedra, dijo. Esta piedra estuvo cientos de años en la orilla del río, pero ¿sabes por qué es lisa? Porque el agua no lucha con ella, no la aprieta, no la arrastra a la fuerza, solo deja que el tiempo la acaricie. El hombre observó la piedra en silencio. Tú, en cambio, continuó ella, has cargado tus piedras como si fueran castigos. Las aprietas tanto que aún duelen como el primer día. Y como te duelen, las muestras, las lanzas al aire de las conversaciones, las pones en la mesa como pruebas, las usas para recordar a otros que te hirieron. El hombre bajó la mirada. Sabía que era verdad, aunque no quería admitirlo. ¿Y qué hago entonces? Preguntó con voz baja. Puedes dejarlas en el río, respondió ella. No para olvidarlas, no para decir que no importaron, sino para permitir que el agua haga por ti lo que tú no has podido. Suavizarlas, transformarlas y dejarlas ir hasta que ya no te rompan los bolsillos, para convertirlas en lo que realmente son.
enseñanzas de tu propia sombra que, al dejar de aferrarte a ellas, dejan de gobernarte y se vuelven la luz con la que avanzas. Así como esa piedra afilada que un día alguien lanzó y el río naturalmente recibió. Algunas piedras son pasajeras y la corriente se las lleva, pero hay otras, las más densas, aquellas que más pesan, que se hunden en lo profundo hasta por fin tocar fondo. Pero el río no las abandona, las abraza, las rodea, les da tiempo. Porque el agua sabe algo que a veces los humanos olvidamos. Hasta lo más duro puede volverse suave si deja que lo abrace el tiempo. Con los días, con los meses, con los años, el río pule lo que antes cortaba, redondea y suaviza lo que hería, hasta que un día, sin que nadie sepa exactamente cuándo, esas piedras que parecían inmóviles comienzan a avanzar, a moverse, a encontrar un nuevo lugar. Ya no son una carga, ya no hieren, ya no pesan como antes. Así funciona la sanación de lo que hemos cargado por demasiado tiempo. No se trata de olvidar, ni de negar, ni de hacer como si nunca dolió. Se trata de permitir que la vida, como un río constante, transforme lo que fue áspero en algo que podamos por fin sostener sin dolor. Y si las dejo ir, ¿quién seré sin ellas? La anciana sonrió. Alguien más ligero, más presente, más tú, el tú que existió antes de endurecerte tanto. El hombre tembló un poco. Durante años había creído que cargar con su dolor lo hacía fuerte, pero ahora, frente al río, entendió algo distinto. Ser fuerte no es cargar piedras, es tener el valor de soltarlas. Se acercó lentamente al agua, sacó una piedra de su bolsillo. Era una de las más viejas. La observó y por primera vez sintió algo diferente. El cansancio de llevarla por tanto tiempo. La dejó caer en el río. El agua la recibió sin juicio, sin drama, solo la abrazó. Y en ese pequeño gesto, el hombre sintió que algo dentro de él se aflojaba. No sanó de inmediato, no cambió todo en un segundo, pero ese día, por primera vez en décadas, regresó a casa con un bolsillo un poco más ligero. Y así comenzó su nuevo camino, no de olvidar, no de negar, sino de elegir qué merece seguir cargando. Con el tiempo, la gente del pueblo notó algo hermoso. Las conversaciones dejaban de doler, el ambiente ya no se ensombrecía y su voz volvía a tener espacio para cosas nuevas, cosas vivas, cosas que hacían sonreír. Y aunque tenía piedras, ya no las usaba para herir ni para recordarle a los demás su dolor. Solo las dejaba ir, una por una, hasta que su paso volvió a ser ligero y pudo cambiar las piedras por rosas en su jardín. Rosas que, una a una, le recordaban las experiencias más hermosas de su vida y con las que llenaba de historias y de aventura a todo aquel que lo visitaba. Y así, su corazón recordó esa alegría que siempre había sido suya. Inspirado en personas reales, sentimientos reales,